Así unió su apellido en lo político con el de Sergio Massa. Lo que me preocupa, que esto es lo estructural, cuando vos ves lo que pasó desde el inicio del año hasta ahora, se fueron más de 25.000 millones de dólares. Ya en la Cámara Baja fue reconocido por sus pares por su trabajo en las pymes. Y también fue galardonado. Eso fue en 2018. Hoy vuelve a postularse. Especialista en macro y microeconomía, integra la lista de consenso federal. Ya no está cerca de Massa, o Massa ya no está cerca de él. Lo que sí, le sigue apostando con todo a la postulación a la presidencia de su padre, el otro Labaña famoso, Roberto. Marco Labaña, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hablamos Gracias. muchísimas veces por radio. Sí, y debo decirte que todavía te debo mandarte las facturas de me la las trajo hoy tu papá. Bueno, ¿viste? Tu papá me trajo facturas Ya podemos en su decir que un nombre. Labaña te lo cumplió, así que estamos saldados. Un Labaña cumplió. ¿Cuántos años tenías cuando retornó la democracia? Cuando retomó la 83, democracia, sí, yo de 9. 9 años, tendría 9, 10 años. 9 años. Recién cuando te sentaste me dijiste, qué raro el sillón. Claro, sos de la nueva camada de políticos que claramente no tienen historia en este sillón. Acá hace 25 años que sentaba yo antes gente en este sillón y ahora es tu primera vez. ¿Cómo es crecer con un padre argentino y una madre belga? A ver, mi madre es una enamorada de Argentina. Es más, en un momento, cuando estaba en el medio del proceso militar o eso, que mi padre estaba en las listas negras, afortunadamente nunca pasó nada. Ahí había la duda, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿No nos vamos? Y mi madre era de las que insistía, no, nos queremos quedar, nos queremos quedar. Vivió más tiempo acá que lo que vivió en Bruselas, en Bélgica, ¿no? Bruselas, la capital, y adora Argentina, con lo cual... Ni te diste cuenta. No. O sea, la parte belga de tu familia quedó... No, viajábamos, sí, a ver a la familia. Yo tengo tías, mi ¿Y en abuela. qué hablas con ellos? Un poco en francés, un poco con señas. Mi francés no es tan bueno, entiendo un poco, pero... O sea que mamá en tu casa habló español. Sí, a mi hermano mayor, como no sabía español ella cuando él nació, le hablaba más en francés. Mi hermano habla francés. Habla francés muy bien y el menor con vos se dedicó a estudiar el menor también, así que ellos dos hablan. Son esas materias pendientes, visto, que uno tiene en la vida y a mí me encantaría, pero bueno. Vos sabés que hoy estuve con tu papá y quiero de entrada nomás compartir con vos, porque yo no sé si fue que estaba relajado o que pasó, o porque realmente es lo que siente, pero me sorprendió muchísimo lo que me dijo sobre los empresarios en la Argentina. Porque uno piensa, Labaña, piensa, bueno, que es un tipo que claramente en su momento resolvió un montón de cuestiones que tienen que ver con el país. Es más, yo le confesé que en la elección del 2015 voté en el balotaje por el que yo consideraba que estaba más capacitado para llamarlo a Labaña. ¿Se entiende? O sea, yo decía, en ese momento sentía que Labaña era necesario para salir del entuerto en el que estábamos en la Argentina. Y yo dije, bueno, a ver, de estos dos, de Scioli y de Macri, ¿cuál de los dos va a ser capaz de levantar el teléfono y decirle, Roberto, venga, que necesito un consejo? Escuchemos qué decía tu papá sobre los empresarios. Esta mañana en Marcapasos Radial. Es un momento en que hay algunos empresarios, no todos, que de alguna manera casi enloquecen, están tan contentos con el dólar contenido, con la tasa de interés altísima con la cual ganan mucha plata, que empiezan a soñar en una reforma laboral donde si los dejás terminan en la esclavitud, porque es así, se vuelven locos. Está pensando muy mal de los empresarios. Me llegó a decir que hay que cortar ese chat de empresarios que hay dando vuelta, ¿viste? Que ahí se formó un grupo de 256. Le dijo, tienen que dejar de darse manija porque ellos si siguen así creen que esto termina en esclavitud. No, a ver, ¿qué es lo que pasa? En Argentina solemos vivir en el corto plazo permanente, ¿no? Y mucho del empresariado, producto de... Tampoco vamos a echarle la culpa, producto de las crisis recurrentes que tiene Argentina, termina viviendo en ese corto plazo y esa mirada
no a 10, 15 años vista como cualquier país tiene. Mirá, 50 años vista tiene. 50 años, te vas a China y te da el plan 2050, exacto, por ejemplo. Y eso te lleva a enamorarte de algunas cosas que en algún momento parece que están bien. Ejemplo, lo del tipo de cambio. Hoy tenemos el tipo de cambio tranquilo, pero cuando realmente te pones a analizarlo, sabes que tiene parches, sabes que está atado con alambres y que tarde o temprano termina reventando. Porque todas las cuestiones que hacen a la estabilidad no están. Está todo distorsionado, dependes permanentemente de que te lleven los fondos del Fondo Monetario, valga la redundancia, una tasa de interés que te hace imposible cualquier actividad productiva que genere puesto de trabajo. Entonces está todo muy distorsionado. Entonces ellos tarde o temprano termina, más ordenado, menos ordenado, termina reventando. Bueno, y eso es lo que creo que muchas veces pasa, que hay estos enamoramientos de cierto momento y te compras los argumentos fáciles de que una reforma laboral soluciona todo. Está bien, pero digo, hay algo que es real. O sea, nosotros hoy estamos se está consolidando de alguna manera el Mercosur, ahora ampliado, digamos, a lo que es la Unión Europea. Sí, faltan 20 años. Falta demasiado. Mínimo 2 años para que se empiece a tratar en los la reforma laboral de Brasil sí nos condiciona. Sí, a ver, yo con la reforma laboral, yo no soy de los que te dicen no tiene que haber una reforma laboral. El mercado laboral va cambiando. Vos tenés que en los próximos 20, 30 años, seguramente el 60% de los puestos de trabajo que hoy se cree en la economía argentina no existan más. Porque el mundo va evolucionando, va cambiando la realidad del mercado. Con lo cual no está mal adaptarte a esas nuevas realidades. O que tus países vecinos tengan otros marcos jurídicos que tengan que adaptar. El problema es si vos crees que la reforma laboral es la que mágicamente te soluciona todos los problemas. Marco, no puedo dejar de preguntarte por algo muy concreto que tiene que ver con el índice de inflación que salió hoy. Vos sos economista, yo te he llamado 1000 veces para preguntarte cuestiones que tenían que ver con lo económico, más allá de la coyuntura electoral que estamos en este momento. El dólar baja y la inflación sube. El dólar sube, la inflación sube y la razón es el dólar. ¿Estamos en una olla a presión? ¿Esto va a explotar después de las PASO de acuerdo al resultado? ¿Va a explotar después de octubre? A ver, en algún momento vas a tener un nuevo reacomodamiento, porque efectivamente, como vos decís, vos tenés hoy el tipo de cambio, si querés, planchado artificialmente. Subsidiado, digo yo. Subsidiado, como vos lo decías. El tipo de cambio está subsidiado. Antes no subsidiaban las tarifas, ahora no subsidian el dólar. O porque vos tenés el ingreso de capitales, digo, lo tenés, pongámosle subsidiado si te gusta la palabra. Cuando vos ese subsidio o esa tasa exorbitante que tenés hoy no esté más, un reacomodamiento vas a tener ahí. Entonces la clave es cómo lo administrás. Si vos lo haces ordenado, lo haces desordenado. Si lo haces desordenado, lo que generalmente te pasa es picos inflacionarios, como fue lo que tuvimos todo el año pasado después de las devaluaciones. La clave es cómo vas administrando eso. Hoy tenés una situación donde la inflación ya lleva 12 años en niveles muy altos. El gobierno anterior la deja con un promedio entre el 25 y el 30% anual. Este gobierno, en vez de solucionarlo, lo llevó y hoy tenés una inflación que va por año entre el 30 y el 35. Este año llegará al 40. Sí. Entonces, tiene como una vida propia ya la inflación, lo que llamamos en economía la inercia inflacionaria. Tiene esa vida que vos de alguna manera tenés que cortar. Y eso no lo cortás suponiendo que aumentás la tasa de interés o planchás un poquito el tipo de cambio y lo solucionás. Lo más preocupante para mí del índice de hoy, que un poco lo hablaba Ismael, que lo escuché. Sí, temprano. Tiene que ver con toda la parte que es alimentos y bebidas. Lo básico. Porque vos quiere decir que está por arriba del índice general. Total. Y eso es lo que afecta, digamos, a ver, el salario de un trabajador de clase media o de una persona que tiene un salario cómodo, digamos, está con muchos ítems. La persona de clase baja, el pobre, sus ítems son todo alimentos. Casi 100% es alimento. O sea que la inflación para el pobre es mucho más alta. Totalmente. Pero te ha ido pasando, por el deterioro de la clase media, porque te han subido todos los costos, que cada vez esa porción que destinás a alimentos cada vez te representa más. Entonces también te va pegando. Además tenés algunos rubros como el de medicamentos, que no lo habló creo que hoy Ismael. Pero 13% que también bajó el consumo de medicamentos en este último año, es la etapa de BAE. Y si mirás la parte de jubilados, que es donde más tenés proporción de medicamentos,
estás teniendo un problema serio. Entonces, ¿Cuál es tu cargo en el próximo gobierno de La Baña? Ya lo hice ganar, ya todo. ya, por ahora, diputado nacional. Jefe de gabinete, ministro de Economía, nada de No, eso. creo que acá no ¿Se va a tiene- aguantar La Baña un ministro de Economía o va a decir soy presidente, ministro de Economía, Sí, jefe de sí, gabinete, todo No, junto? mira, él siempre ha tenido la característica de armar buenos equipos. Si de la crisis del 2002, 2000, No salió 2001, solo, 2002, se pudo salir, tiene que ver primero con un esfuerzo de la sociedad muy grande que se hizo en ese momento, pero después con un equipo, y particularmente un equipo que tenía mucho joven, que iba para adelante y le metía y ahí nos Veremos, salimos. lo vamos a sentar acá y le preguntaremos cuál va a ser tu rol y después te cuento. Ya. Muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas vos por la gracias. invitación. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado hasta acá, a la gente de BAE que nos adelantó el diario de mañana, obviamente, a toda la linda gente que me rodea todas las noches acá. Y mañana no estamos recién el jueves y viernes 10 de la noche, acá, como siempre, en Crónica HD. Muchísimas gracias. Viene el equilibrista, ¿va a equilibrar?